hermanos, hermanas, ancianos, buenas noches. Hoy, en este recinto de mármol que llaman Naciones Unidas, la historia se detiene por un instante. 8 décadas lleva esta Asamblea General celebrando el mismo ritual, con las mismas formas y los mismos discursos vacíos. Pero hoy, un joven de un país pequeño y sin salida al mar se presenta aquí al borde de la humillación. Mi nombre es Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. Los que me convocaron esperan que lea un texto que no es mío, un documento de 12 páginas, escrito en París, en Washington y en Tel Aviv. No son palabras, son cadenas disfrazadas de disculpas. Está pensado para doblegarme, para que baje la cabeza ante el mundo entero. Pero yo no vine aquí a inclinarme, vine aquí con un peso mayor que mi propio nombre. Traigo conmigo la memoria de un continente que sobrevivió siglos de fuego y de cadenas. Siento sobre mis hombros una carga más pesada que cualquier corona, más dura que cualquier metal. Cientos de líderes me observan desde sus asientos, con miradas que juzgan antes de escuchar. Afuera, millones de personas siguen cada segundo, esperando descubrir si me romperé o si me mantendré en pie. Delante de mí hay una carpeta delgada, aparentemente inocente, pero sus páginas están manchadas con décadas de traición, de promesas forzadas, de dignidad vendida a precio de silencio. En este silencio espeso, que corta más que un grito, todos se hacen la misma pregunta. ¿Seré yo un presidente que se derrumba bajo la presión o el inicio de un símbolo más grande que mi propia vida? Y mientras respiro, pienso en nuestros ancestros, en aquellos que caminaron descalzos, sobre brasas, que prefirieron morir libres antes que vivir encadenados. Si ellos pudieran presenciar este instante, ¿cómo lo llamarían? ¿Un acto de rendición? ¿Otra página en el libro de nuestra humillación? ¿O la primera respiración de una libertad nueva, temblorosa, pero real? Porque este momento no me pertenece solo a mí. Le pertenece al campesino que trabaja la tierra, al minero que se hunde en la oscuridad, a la madre que entierra a su hijo con manos callosas, al estudiante que sigue soñando bajo un techo roto. Ellos están aquí conmigo, en mi voz, en mis huesos, en mi silencio. Y lo que decida en este podio no será recordado como un discurso, sino como una elección: agachar la cabeza o mantenerla erguida. Este documento que han colocado frente a mí acusa a Burkina Faso de desestabilizar la región, de poner en riesgo la paz internacional, de bloquear la cooperación. Me exige reconocer culpas, pedir perdón, someterme. El cálculo de quienes lo redactaron es sencillo. Si yo cedo, el ejemplo de rebeldía africana se derrumba y mi pueblo volverá al redil, manso y callado. Algunos de ustedes me esperan con ansias, no por respeto, sino por curiosidad, como si estuvieran presenciando un espectáculo. Para ciertos delegados, yo no soy más que un muchacho de poco más de 30 años, un capitán que eligió mantenerse en uniforme en lugar de esconderse tras un traje. Me miran y piensan que mi juventud es mi debilidad, que mi falta de canas es mi condena. En susurros me llaman imprudente, temerario, un líder que no resistirá ni un año en el poder. Me miran como se mira a alguien que va camino al sacrificio. Pero aquí estoy. No soy un accidente de la historia. No soy un error de cálculo. Estoy aquí como la voz de un pueblo que ya no acepta cadenas, como la memoria viva de quienes eligieron la dignidad aunque costara hambre, como el eco de millones que jamás pudieron subir a este podio, pero que hoy hablan a través de mí. Cada paso que me trajo hasta aquí no lo di solo. Lo di con las huellas de los mineros enterrados en túneles sin nombre, con las manos de las madres que lloraron hijos en silencio, con los corazones de los jóvenes que prefirieron el exilio antes que doblar la cabeza. El silencio en esta sala no es normal, es denso, pesado, como la respiración contenida antes de un veredicto. Es la misma pausa que antecede a un nacimiento o a una caída. Veo a las delegaciones occidentales inclinarse hacia adelante, ansiosas por escuchar mi obediencia, deseosas de que mis palabras confirmen su guión. Veo a los representantes africanos enderezar la espalda, esperando escuchar desafío, aunque temiendo en lo más profundo de su ser una traición más. Ese contraste me atraviesa, me recuerda que no solo hablo por Burkina Faso, hablo por cada africano que sueña en secreto con libertad y por cada generación que ha sido enseñada a callar. Cada cámara, cada lente,
Cada micrófono se aferra a mis gestos como si de ellos dependiera el destino de un continente. Y no están equivocados. Hoy no es solo un discurso, hoy es una batalla librada con palabras. Una batalla en la que ustedes no verán armas ni uniformes, pero sí verán algo más fuerte, la dignidad de un pueblo en pie, latiendo en cada sílaba que pronuncio. Camino hacia el podio con pasos firmes, medidos, como quien avanza sobre un campo minado. Cada paso resuena en este salón como un tambor lejano. Mi uniforme no ostenta medallas ni cintas doradas. No busco brillo ni aplausos. Sigo siendo un soldado, no un cortesano. Un hijo de la tierra roja, no de los mármoles fríos. Frente a mí no hay amigos ni enemigos visibles. Hay un océano de rostros, algunos esperando mi obediencia, otros suplicando mi coraje. No traigo discursos preparados, no traigo el lenguaje maquillado de las cancillerías. Solo tengo esta carpeta ajena, esta confesión impuesta, escrita con tinta extranjera, para que yo la lea y me humille. La coloco sobre la madera, con cuidado, como si fuera una piedra ardiendo. Ajusto el micrófono. En ese instante, el aire en la sala se espesa, hasta los traductores dejan de moverse. Por un instante, el mundo entero se congela. Sé lo que esperan, sé lo que calculan. Levantaré el papel para leer lo que otros escribieron. Repetiré frases que no nacieron de mi corazón. Me transformaré en el actor obediente de una farsa cuidadosamente preparada para que África se arrodille otra vez. O tal vez cerraré estas páginas de humillación y abriré mi propia voz. Con un gesto sereno, tomo la decisión. No leo, no firmo. No me rindo. Con ese solo acto, el guión de mis adversarios se derrumba en silencio. Las delegaciones intercambian miradas, las cámaras se acercan, los corazones en Ouagadougou laten al mismo ritmo que el mío. Entonces hablo, primero con calma, casi en un susurro, luego con filo, como quien empuña un arma invisible. Lanzo las primeras palabras. Hablemos del primer gran crimen. Y no señalo a mi país, señalo al mundo, señalo la historia, señalo las heridas que se pretenden ocultar bajo discursos de cooperación y desarrollo, porque si debo hablar, no será para confesar lo que otros dictaron, sino para acusar lo que tantos callaron. Hablo del comercio transatlántico de esclavos. 12 millones de africanos arrancados de sus hogares, de sus familias, de sus lenguas y de sus dioses. Hombres encadenados, mujeres convertidas en mercancía, niños arrancados de los brazos de sus madres. Fueron vendidos como animales, pero eran seres humanos, y su dolor no quedó en los barcos negreros, ni en las costas del Atlántico. Todavía late en nuestra memoria, todavía respira en nuestras canciones de resistencia. Esa tragedia no es un recuerdo distante, no es solo una página amarillenta en los libros de historia, es el cimiento mismo de las riquezas de Occidente. Los imperios europeos se levantaron sobre espaldas rotas y sobre espinas desgarradas. El algodón que vistió a reyes, el azúcar que endulzó mesas en París y Londres, el café que despertó a millones en las ciudades industriales. Nada de eso fue cultivado por manos libres, fue arrancado con sangre, con cadenas, con látigo. Cada moneda acuñada en esos siglos fue manchada con lágrimas africanas. Miro alrededor. Los delegados se mueven incómodos en sus sillas, bajan la mirada, ajustan sus corbatas. Nadie quiere que se pronuncie esta verdad en voz alta, pero yo les digo, ustedes no son arquitectos de desarrollo, son carceleros de una prisión financiera. El silencio que sigue es denso, cortante. Nadie aplaude, nadie ríe, nadie se atreve siquiera a respirar fuerte, porque todos saben que lo dicho no puede borrarse. Sé lo que ocurrirá después. Dirán que mis palabras no serán incluidas en los registros oficiales, que hubo irregularidades. Pero en la era digital, ninguna censura puede contener lo que ya arde. Mis frases recorrerán África y el mundo como un incendio. En Nairobi serán pintadas en murales. En Lagos se cantarán en las calles. En París, jóvenes africanos marcharán con pancartas que dirán, Traoré habla por nosotros. ¿Habrá sanciones? Sí. ¿Habrá amenazas? Por supuesto.
Tal vez hasta intenten hacerme desaparecer, como lo hicieron con Sankara, con Lumumba, pero ya es tarde para silenciar lo que ha sido dicho, porque hoy, aquí, frente al mundo, hemos demostrado que no vinimos a pedir permiso para ser libres, vinimos a reclamar lo que nos pertenece, nuestra dignidad. Y a ustedes que me escuchan más allá de estas paredes, les dejo una pregunta. ¿Seguirán esperando que otros les den su libertad o se atreverán a levantarla con sus propias manos? La historia lo recordará con un solo nombre. No fue un discurso, fue un acto de justicia. La pronuncio. Esto ya no es diplomacia, esto es un juicio. Y yo no estoy aquí como acusado, estoy aquí como voz de los testigos, como hijo de los que caminaron descalzos sobre fuego. No me detengo, porque el crimen no terminó con las cadenas de hierro, continuó con cadenas invisibles. Señalo el segundo crimen, la esclavitud financiera. Hablo del franco CFA, esa moneda aún atada a París. Esa cuerda invisible que sigue amarrando a 14 naciones africanas al viejo amo colonial. Cuento lo que muchos ocultan. Cada país debe entregar la mitad de sus reservas al tesoro francés. Más de 500 millones de dólares retenidos lejos de nuestras manos, lejos de nuestras escuelas, lejos de nuestros hospitales. Hablo con números, con pruebas, con la frialdad de la matemática que no se puede disfrazar. Y de pronto, algunos rostros evitan mirarme. Los representantes franceses hojean papeles, los traductores vacilan, porque saben que no es retórica, es verdad escrita en cifras que pesan como grilletes. El tercer crimen, Ruanda. 800.000 vidas exterminadas en 100 días, mientras potencias callaban o protegían a los asesinos. El cuarto, la deuda externa que nos asfixia. África paga miles de millones cada año, no para desarrollarse, sino para sobrevivir bajo la bota del interés compuesto. El quinto, la destrucción de nuestros campos, mientras corporaciones extranjeras amasan fortunas con el sudor de nuestros campesinos. El sexto, el asesinato de nuestros líderes. Lumumba en 1961, Sankara en 1987. La lista es larga, pero sus voces no pudieron ser enterradas. El séptimo, la Guerra Fría, cuando nos entregaron armas en lugar de pan, dictadores en lugar de libertad. El octavo, el saqueo de nuestro petróleo y minerales, que envenenó ríos y tierras enteras. El noveno, las bases militares extranjeras plantadas en suelo africano, disfrazadas de estabilidad, pero en realidad cadenas sobre nuestra soberanía. Y el décimo crimen, la manipulación de los derechos humanos, usados como excusa para sancionar a unos y absolver a otros, según convenga a los intereses de las potencias. Con cada palabra, la sala se transforma. Ya no es una asamblea, es un tribunal, y los acusados no son los pueblos africanos, son los imperios que se alimentaron de su dolor. Entonces miro de frente y nombro. Emmanuel Macron, heredas no solo un cargo, sino un imperio de colonizadores. Donald Trump, llamas grandeza a lo que fue construido con sufrimiento ajeno, y a los directores del Fondo Monetario